Personalmente yo tiré la toalla con DC hace años. Concretamente hablando en lo que se refiere al universo cinematográfico o el pobre universo que ha creado DC en esta última década. Entonces, para mi sorpresa, recientemente he visto que la gente está en general hablando muy bien de la película de Flash. Y por dentro se me empezaron a romper los esquemas y yo decía, esto no puede ser, ¿acaso se ha roto el multiverso nuestro real de la vida real? ¿Cómo DC puede hacer una buena película? No me lo creo. Entonces fui a verla. Y para mi sorpresa, creo que tal y como dice el título de este vídeo, estoy recobrando la fe en DC. O esto podría recobrarme la fe en DC. Y mientras estaba viendo la peli, me decía constantemente todo el rato, esto ya lo he visto en algún sitio, esto me suena un montón, esta historia. Así que vamos a dar full contexto, porque parece que en internet haya que darle contexto a todo lo que dices, a cualquier opinión que puedas tener, porque si no te la invalidan, para que entendáis el background como fan de DC y de dónde vengo. La cuestión es que a mí DC me suele gustar, pero realmente solo me gusta Batman, porque es el único superhéroe que me gusta en contraposición a todos los demás. Superman me parece siempre aburridísimo. No soy lector de cómics, ya lo he dicho en infinitas ocasiones a lo largo de mis vídeos, ni de Marvel ni de DC, pero me he visto desde pequeño, incluidas las películas de Keaton de Batman. Siempre he seguido todas las películas de Batman, sobre todo. Quizás lo más correcto sea decir que soy fan de Batman antes que de DC en general, pero, y aquí viene el pero, y es que me encantaron en la década anterior las películas animadas de DC. La cuestión es que DC es capaz de hacer buenas historias. Las películas animadas son cojonudísimas. Pero lo que ha venido haciendo cinematográficamente a lo largo de estos últimos años me ha parecido la verdad que desastroso, un atropello y por no decir un truño. La última película de DC que intenté ver y no terminé fue precisamente la de Superman vs Batman, o Batman vs Superman, que me pareció tal coñazo de película que, como digo, no me la terminé de ver, la dejé a mitad porque es que cinematográficamente era aburridísima, no avanzaba en nada, era muy estirada. Eso, y además de que a mí Ben Affleck como Batman, lo siento, pero desde el principio no me funciona. Y cada generación ha tenido a su Batman. Y ahora tenemos la suerte de contar con un buen Batman, que es Robert Pattinson. Pero en fin, estos son muchos temas que tratar en este vídeo. Entonces, ¿qué pasa con The Flash? The Flash es, o está basada en un cómic, obviamente, ya bastante antiguo, como absolutamente todas las películas, pero desde mi perspectiva, en lo que está basado es en la primera película de todo lo que fue la saga en la década anterior, que iba en paralelo también a la de Marvel, que venía a contar una historia prácticamente igual o calcada que la de Thanos, con ligeras variaciones, otro villano, pero digamos que incluso el villano era casi igual. El arranque de toda esa saga era el Flashpoint Paradox, una película que para este vídeo me la he refrescado también. Todo empieza con que Flash vuelve al pasado y crea una paradoja, lo mismo que ocurre en esta película de The Flash. Ambas pelis, la animada y esta de The Flash, en el fondo cuentan absolutamente la misma historia, digamos que las repercusiones son las mismas y las acciones también, pero luego hay dentro de la película diferencias, como por ejemplo algunos personajes que ejecutan según qué cosas, o la involucración de otros personajes, o incluso el propio Flash, cómo funciona él como personaje. Digamos que el outcome, el resultado final es el mismo y qué acciones ocurren también son las mismas, pero cómo ocurren ahí sí que hay variaciones. Y es interesante ver ambas películas y ambas son buenas. Entonces, mientras las películas animadas sí que me encantaron y se las recomiendo a todo el mundo porque son buenísimas y aunque sean dibujos animados cuentan historias mucho más maduras, por otro lado lo que dije es que el universo cinematográfico de DC es una basura. DC en general, si las comparas con Marvel, si haces esa comparación que no sé si todo el mundo aceptará de coger las películas animadas y compararlas con las de Marvel, las cinematográficas, porque creo que ahí es donde realmente se hacen la verdadera competencia, aunque supongo que la gente que ve Marvel, el universo cinematográfico, MCU, ni siquiera sabe que DC debe de estar sacando pelis animadas. La cuestión es que las pelis animadas de DC realmente solamente las conocerán los auténticos fans de DC. Al público general grande no están tan accesibles porque tampoco se les hace marketing ni están en los cines. Entonces siempre he visto, o para mí al menos me ha resultado así, que DC siempre ha hecho historias algo más maduras que Marvel. Y por ejemplo en lo que es el humor de esta película, de The Flash, a DC siempre le presupongo un tono un poco más sereno, más adulto, más maduro. Y los momentos donde ha intentado hacer humor, realmente, a ver, a mí me ha sobrado un poco, me ha resultado un poco cringe. En Marvel funciona, pero porque sabes que las propias películas de Marvel no se toman en muchas ocasiones a sí mismas en serio. Y salvo breves momentos cuando sí se toman a sí mismo en serio, dándole la seriedad a los momentos que sí lo requieren. Lo que pasa es que en las películas de DC intentan ser serias y
y te rompen bastante el tono con momentos que no encajan. Pero bueno, eso es un detalle menor de esta película, porque en general la peli de Flash es bastante disfrutable. Al margen también, que yo no tengo ni idea de qué ha pasado ahí, de los escándalos que ha tenido Ezra Miller. Y la verdad que me interesan bastante poco. La cuestión es que su personaje también se diferencia bastante de lo que es el Flash comúnmente tal y como lo hemos conocido recientemente. Si volvemos a coger la misma película animada de la cual parte de Flash, Flashpoint Paradox, y generalmente todos los superhéroes de DC es que ellos siempre, aunque tengan problemas internos y traumas, suelen ser siempre muy seguros de sí mismos, tienen casi todos mucha autoestima. Y son personajes muy seguros de sí mismos, muy altivos. Aquí lo que tenemos es un Flash que es bastante inseguro de sí mismo, muy introvertido y que a veces tiene problemas para encajar o para comunicarse, socializar con las personas. ¿Y sabéis qué? A mí me encaja, está bien. Yo siempre he sido pro en darle reinterpretaciones a personajes como tal y como los hemos ido conociendo clásicamente a lo largo de toda su historia o su canon. Reinterpretar a personajes, encajarlos mejor en los tiempos actuales siempre me ha gustado. Me gusta que los personajes, aunque tengan décadas de historia, evolucionen con el tiempo también. Y que se muestre a través de otras facetas, otras perspectivas de que los personajes, los superhéroes, no son todos pura virtud o que sean súper estoicos, sino que también tienen sus propias inseguridades. Ya no solo que hagan cosas moralmente cuestionables a veces rozando ser villanos, que eso es digamos otro aspecto para tirarlos un poco abajo, sino que también se muestren más humanos. Ya no solo a través de lo más recurrente que suele ser el dolor, o el dolor de una pérdida de un ser querido. Que en el caso de Flash es también el origen de sus problemas. Y por eso funciona bien con Batman y vamos a hablar un poco de si encaja Michael Keaton Batman en esta historia. En la original, en Flashpoint Paradox, Batman también está. Y también es un Batman alternativo de una realidad alternativa. No es Bruce Wayne, sino que es su padre, al menos en la película animada. Pero aquí, en esta película, se ha escogido a Michael Keaton una vez más. Y vamos a preguntarnos, ¿funciona Michael Keaton en esta historia? A ver, en el fondo, y por más que me pese admitirlo, funciona. Michael Keaton fue el Batman de Tim Burton de los 90 y ok, tuvo su época. Y era un Batman que encajaba en esa época, en ese estilo cinematográfico, en esa estética. Entonces, la era de Michael Keaton ya terminó hace mucho tiempo. Lo siento, Michael. Al igual que tuvimos la época de Christian Bale, la cual también se ha terminado ya. Y ahora estamos viviendo otra época. La época de Ben Affleck ni la cuento. Entonces entiendo que por un lado la historia necesitaba un Batman alternativo. Y, ok, dentro del elenco de actores que han sido Batman, ¿a quién tenemos? Vale, al menos una cara conocida que resultará familiar, de acuerdo. Entonces, puedo entender que dentro de las opciones que había, Michael Keaton podría haber sido la más reconocible. Pero lo que pasa es que para mí Michael Keaton, por ser Michael Keaton, me resulta conflictivo. Por el hecho de que yo creo que Michael Keaton se lo tiene muy subido a la cabeza de que él es Batman. If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. And those two words are... I'm Batman. Y de que noto algo en él, de como que no ha podido superar él mismo su propia nostalgia de haber sido Batman, de que su tiempo ya ha terminado, de que él no es capaz de aceptarlo. Después de que él hiciera Birdman, yo estuve durante mucho tiempo pensando que este tío todavía sigue viviendo en la nostalgia. A ver, a este tío el papel se lo ofrecieron, incluso él mismo, el de Birdman, él pensaba que se estaban burlando de él, pero lo acabó aceptando, y las referencias están ahí. Y casualmente, él era la mejor persona para interpretar a ese personaje de Birdman, porque es que es él. Pero espero que con esta película de Flash ya se le haya dado por fin un final al Batman de Keaton, porque además se rompe un poco la cuarta pared en un momento en el cual él como que da las gracias de que le han dado una oportunidad más por ser Batman. Ok, vale, ya está, abuelo, pero no vuelvas a aparecer, por Dios. O sea, por un lado, entiendo que la historia necesitaba un Batman alternativo, entonces es como que acepto a regañadientes su existencia porque es que, ok, encaja. Está metida con calzador, pero lo que pasa es que está bien metido, encaja. Es justo el size y el tamaño de zapato que necesitaba ese pie. Y por más que me joda admitirlo, está bien. Y eso por un lado de que a mí Keaton me gustaba como Batman, pero de esa época, por Dios, ya vale, ya tuvimos su época. La que sí que me gustó también, que me encaja y espero ver más historias sobre ellas, es sobre la prima de Superman. O sea, me gusta como personaje, me gustó su porte, sobre todo porque realmente no es un personaje que se desarrolle mucho en esta historia. Y realmente lo único que le da tiempo es hacer poses a los Superman y ya está. Pero que
está bien, puede ser interesante, me gustaría ver más historias y creo que se va a desarrollar su personaje todavía más. Y sobre todo lo que me gusta de esta película es que se atreve metafísicamente a liarte un poco más las cosas, a hacer una gran historia con muchísimos más problemas y unas repercusiones mucho más graves. Porque lo que hace Flash es liarla con el metaverso muchísimo. Esta peli lo que hace es abrir la puerta al metaverso y a ver cómo lo trata DC a partir de aquí. En general, narrativamente siempre he sentido que DC se ha atrevido a hacer historias un poco más atrevidas que Marvel. Marvel ha ido más un poco sobre seguro y realmente se nota que es cine más comercial en contraposición a DC, que sí que como que parece, o al menos lo que son las películas animadas, en centrarse en desarrollar a sus personajes. De las películas cinematográficas realmente es que no puedo hablar porque no las he visto. Perdí la continuidad hace años, ni me interesa siquiera. Otra cosa que me ha gustado de esta película es como realmente el propio villano, el villano auténtico de esta historia es el propio Flash. El villano entre comillas que amenaza a toda la Tierra porque se altera el futuro, que es Thor, realmente es un villano accesorio, secundario. Está ahí por presentar alguna amenaza. Pero realmente el verdadero villano de esta historia es el propio Flash. Y ni siquiera es, aunque podamos pensar que sea el Flash alternativo del futuro alternativo, el de 18 años, el cual el Flash original número 1, a ver si no me pierdo en esto, es como el mentor de ese segundo Flash menor de 18 años, el cual descubrimos que es el Flash paradójico que después al Flash número 1 es al cual lo tira desde una línea temporal. En fin, es un poco follón. Pero lo que quiero decir es que ese Flash menor, el que se acaba incrustado con un montón de piedras, realmente ese tampoco es el villano principal de la historia, sino que es el Flash original, el quien es el propio es el protagonista y es el villano de la historia. Y eso es lo que mola de esta historia también, porque Flash lo que hace es, puesto que la película va de The Flash y se llama The Flash, es su propia historia de superación y además de cómo él se da cuenta de quién es y de qué es lo que tiene que hacer y de qué precios tiene que pagar. Realmente es una buena evolución de personaje toda esta película. Y el hecho de que sea cringe al principio, de que tenga sus momentos incómodos de inseguridad social, también funcionan bien en el sentido de que llegado un momento de la historia él se da cuenta de lo irritante que resulta para otras personas. Es que literalmente él tiene la oportunidad de verse a sí mismo en tercera persona, que yo creo que a más de uno os haría falta. Y en fin, ya por concluir, hacía muchísimos años que no veía nada de DC cinematográficamente. Si DC sigue en la misma línea, si quitan a Ben Affleck como Batman y si empiezan a hacer historias de este calibre, quizás yo pueda volver a verles. Y quizá resulte otra vez interesante. El problema de DC creo que es su división de sellos o de marcas. El hecho de que tengamos por un lado a Robert Pattinson de Batman, que no creo que lo encajen dentro de ese universo cinematográfico en el que está Ben Affleck. Es un poco la cosa que ocurre también con Spider-Man, creo, porque Spider-Man está con Marvel, pero después Sony está haciendo cosas como Morbius también por otro lado, y las cuales no se pueden cruzar. Y es una pena, porque realmente Batman de Robert Pattinson funciona muy bien, pero es en sí mismo un ente tan oscuro y funciona de otra manera que yo tampoco creo si encajaría muy bien con la Wonder Woman o con otros superhéroes, con Jason Momoa como Aquaman, porque el Batman de Robert Pattinson opera completamente a otro nivel suyo, además creo que es superior incluso. Es que esa película me gustó muchísimo. Y en fin, rota la continuidad del multiverso, creo que comienza una nueva continuidad para mí con DC. Ya veremos a ver qué hacen a partir de aquí. Dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado, ni este vídeo ni de The Flash. Suscribiros al canal si le habéis dado like y si queréis ver más vídeos míos. Y hasta otra.